Era una noche tranquila de primavera en Sevilla. El aroma de los naranjos en flor se colaba por la ventana entreabierta de nuestra casa en el barrio de Santa Cruz. Yo estaba acurrucada en el sofá de la sala, con una taza de té de manzanilla en una mano y mi libro favorito en la otra. El silencio solo era interrumpido por el suave murmullo de las conversaciones de los vecinos que disfrutaban de la fresca brisa nocturna en sus balcones. Mi marido, Alejandro, llevaba ya una semana fuera de casa. Sus viajes de negocios a Madrid se habían vuelto más frecuentes últimamente, y aunque entendía la importancia de su trabajo en la empresa familiar de aceite de oliva, no podía evitar sentirme sola y vulnerable en su ausencia. Especialmente porque compartíamos el espacioso piso con su madre, Rosa, y su hermana menor, Sofía. Desde el principio de mi relación con Alejandro, había notado cierta tensión con su familia. Rosa, una mujer de unos 60 años, siempre impecablemente arreglada y con un aire de superioridad que no se molestaba en disimular, me miraba con recelo. Sus ojos oscuros parecían escudriñar cada uno de mis movimientos, como si estuviera esperando que cometiera algún error imperdonable. Sofía, por su parte, era más joven que yo, pero su actitud no era mucho mejor. Aunque a veces intentaba ser amable, sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, y sus comentarios siempre parecían tener un doble sentido. Esa noche, mientras me sumergía en las páginas de 100 años de soledad, intentaba ignorar la sensación de que algo no estaba del todo bien. Había notado a Rosa y Sofía cuchicheando más de lo habitual durante la cena, lanzándome miradas furtivas cuando creían que no las veía. Decidí no darle importancia, pensando que quizás solo estaban preocupadas por Alejandro y su largo viaje. De repente, unos golpes fuertes en la puerta de mi habitación me sobresaltaron. El libro se me cayó al suelo, y el té se derramó sobre la mesita de café. Con el corazón acelerado, me levanté para abrir. Allí estaban Rosa y Sofía, con expresiones que nunca les había visto antes. Sus rostros, normalmente compuestos y serenos, estaban crispados por una mezcla de ira y determinación. «Carmen», dijo Rosa, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, «hemos tomado una decisión. No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo le quitas todo a mi hijo». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quitarle todo a Alejandro? ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera articular una respuesta, Sofía dio un paso adelante y arrojó algo a mis pies. Era mi maleta, la misma que había usado en nuestro viaje de luna de miel a Granada. Detrás de ella, en el pasillo, vi montones de ropa, libros y objetos personales, todos míos, apilados de cualquier manera. ¿Qué está pasando?, logré balbucear, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Rosa dio un paso al frente, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su perfume caro, una fragancia que siempre me había parecido demasiado intensa. «Lo que está pasando, querida», escupió la palabra con desprecio, «es que hemos abierto los ojos. Creímos que eras una buena chica, que realmente querías a Alejandro por lo que es. Pero ahora vemos la verdad». Sofía, apoyada en el marco de la puerta, asintió con una sonrisa maliciosa. «Siempre supimos que venías de una familia humilde, Carmen. Al principio pensamos que eso te haría valorar más lo que Alejandro te ofrecía. Pero ahora está claro que solo estás con él por su dinero y por esta casa». Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podían pensar eso de mí? Alejandro y yo nos habíamos conocido en la universidad, cuando ninguno de los dos tenía nada. Habíamos luchado juntos, apoyándonos mutuamente en nuestras carreras. Sí, su familia tenía dinero, pero eso nunca había sido importante para nosotros. «Esto no puede estar pasando», dije, «más para mí misma que para ellas». Luego, alzando la voz, intenté defenderme, «yo amo a Alejandro tanto como ustedes. ¿Cómo pueden pensar que soy una aprovechadora?». Rosa soltó una risa seca, sin humor. «Por favor, no nos tomes por tontas. Hemos visto cómo miras esta casa, cómo hablas de los viajes y los regalos. Siempre queriendo más, siempre sugiriendo nuevas compras o reformas. ¿Crees que no nos damos cuenta?». Me sentí acorralada. Era cierto que me gustaba decorar la casa, que disfrutaba planeando viajes con Alejandro. Pero eso era parte de construir una vida juntos, de crear un hogar.
¿Cómo podían retorcer algo tan inocente y convertirlo en algo sórdido? Ustedes no entienden, intenté explicar, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Alejandro y yo somos un equipo. Todo lo que tenemos, lo hemos construido juntos. Yo trabajo, contribuyo a esta casa tanto como él. Sofía soltó un bufido. ¿Contribuir? ¿Con tu sueldo de maestra? No me hagas reír, Carmen. Sabemos muy bien que el dinero de Alejandro es lo que mantiene este estilo de vida. Las palabras de Sofía me dolieron más de lo que quería admitir. Era cierto que mi sueldo como maestra de primaria no se comparaba con los ingresos de Alejandro en la empresa familiar. Pero siempre habíamos acordado que mi trabajo era tan valioso como el suyo, que criar a los niños del barrio y educarlos era una contribución importante a la sociedad. Rosa, viendo mi momento de duda, aprovechó para dar el golpe final. Escucha bien, Carmen. Esta es la casa de mi hijo, la casa que su padre y yo le regalamos cuando se graduó. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Así que toma tus cosas y vete. Cuando Alejandro regrese, le explicaremos todo y entenderá que esto es lo mejor. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Esta casa, que había sido mi hogar durante los últimos 3 años, de repente se sentía fría y hostil. Miré alrededor, a las paredes que Alejandro y yo habíamos pintado juntos, a los muebles que habíamos elegido con tanto cuidado. Cada rincón guardaba un recuerdo, una promesa de futuro que ahora parecía desvanecerse. No pueden hacer esto, dije, intentando que mi voz sonara firme a pesar del temblor en mis manos. Esta es mi casa tanto como de Alejandro. Tengo derechos. Rosa entrecerró los ojos, su mirada más fría que nunca. ¿Derechos? Los únicos derechos que tienes son los que nosotros te hemos permitido tener. ¿Crees que no sabemos cómo funcionan estas cosas? Alejandro firmó todos los papeles antes de casarse contigo. Esta casa, los coches, todo está a nombre de la empresa familiar. Tú no tienes nada aquí. Sentí que me faltaba el aire. ¿Era eso cierto? Alejandro nunca me había hablado de papeles o acuerdos prenupciales. Siempre habíamos tratado todo como si fuera de los dos. Pero una duda comenzó a crecer en mi interior. ¿Y si tenían razón? ¿Y si legalmente no tenía ningún derecho sobre nuestro hogar? Sofía, viendo mi confusión, decidió dar el golpe de gracia. Se acercó a la mesita del pasillo y tomó una foto enmarcada. Era de nuestra boda, Alejandro y yo sonriendo, rodeados por su familia. Con un gesto teatral, la dejó caer al suelo. El cristal se hizo añicos, un sonido que pareció resonar en todo el piso. Se acabó el juego, Carmen, dijo Sofía, su voz cargada de desprecio. Recoge tus cosas y vete. No queremos escándalos, no queremos tener que llamar a la policía. Simplemente desaparece de nuestras vidas. Me quedé allí, inmóvil, mirando la foto rota en el suelo. Era como si ese cristal quebrado representara todo lo que estaba pasando. Nuestra vida juntos, nuestros sueños, todo se estaba haciendo pedazos frente a mis ojos. Con manos temblorosas, me agaché para recoger la foto. Un trozo de cristal me cortó el dedo, y una gota de sangre cayó sobre la imagen sonriente de Alejandro. Ese pequeño dolor físico pareció despertarme de la pesadilla en la que estaba sumida. No, dije, levantándome y enfrentando a Rosa y Sofía. No me voy a ir. Esta es mi casa, mi hogar. Alejandro y yo construimos esto juntos, y no voy a abandonarlo solo porque ustedes lo digan. Rosa dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. Por un momento, pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, simplemente señaló hacia la puerta principal. Tienes hasta mañana por la mañana, dijo, su voz apenas un susurro amenazante. Si para entonces no te has ido, tomaremos medidas más drásticas. Y créeme, no quieres que lleguemos a eso. Con esas palabras, Rosa y Sofía se dieron la vuelta y se dirigieron a sus habitaciones, dejándome sola en el pasillo, rodeada de mis pertenencias esparcidas y con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me dejé caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared.
Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, y comencé a llorar en silencio. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que en una noche, mi vida entera se hubiera puesto patas arriba? Tomé mi teléfono, pensando en llamar a Alejandro. Pero, ¿y si no me creía? ¿Y si su madre ya había hablado con él, llenando su cabeza de dudas y mentiras? Además, eran casi las 11 de la noche. Probablemente estaría en alguna cena de negocios o reunión tardía. En lugar de eso, marqué el número de mi mejor amiga, Lucía. Después de varios tonos, su voz somnolienta me respondió. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Y entonces, con la voz entrecortada por el llanto, le conté todo lo que había sucedido. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando para pedirme que me calmara o respirara. «Vente para acá ahora mismo», dijo cuando terminé de hablar. «No puedes quedarte allí esta noche. Mañana pensaremos qué hacer, pero ahora necesitas salir de esa casa». Miré alrededor, a mis cosas esparcidas por el suelo. La idea de irme, de dejar mi hogar, me partía el corazón. Pero Lucía tenía razón. No podía quedarme allí, no esa noche. «Vale», dije finalmente. «Voy para allá». Colgué el teléfono y, con movimientos mecánicos, comencé a meter algunas cosas en la maleta. Ropa, documentos importantes, algunas fotos. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de todo esto? ¿Me creería a mí o a su familia? Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo revuelto y una expresión de derrota que nunca antes había visto en mi rostro. Pero bajo esa apariencia destrozada, sentí que algo se encendía en mi interior. Una chispa de determinación, de rabia. No iba a dejar que me quitaran todo por lo que había luchado. Esta no era solo la casa de Alejandro, era nuestro hogar. Y si tenía que pelear para defenderlo, lo haría. Con esa resolución en mente, salí al cálido aire nocturno de Sevilla. Las calles estaban casi desiertas, solo interrumpidas por el ocasional sonido de una guitarra lejana o las risas provenientes de algún bar. Mientras caminaba hacia la casa de Lucía, con mi maleta rodando detrás de mí, sentí que estaba dejando atrás una parte de mi vida. Pero también sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una batalla que estaba dispuesta a librar. La noche en casa de Lucía fue una mezcla de lágrimas, rabia y planes a medio formar. Mi amiga, con su infinita paciencia, me escuchó repetir una y otra vez los eventos de la noche, interrumpiéndome solo para ofrecerme más té o un abrazo cuando las palabras se me atragantaban. «No puedo creer que Rosa y Sofía hayan llegado tan lejos», dijo Lucía, sentada a mi lado en su pequeño sofá. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño parecía habernos abandonado a ambas. Siempre supe que eran unas víboras, pero esto es otro nivel. Asentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Lo peor es que no sé qué hacer ahora. ¿Y si tienen razón? ¿Y si legalmente no tengo ningún derecho sobre la casa? Lucía me miró con determinación. «Mira, Carmen, no soy abogada, pero sé que las cosas no funcionan así. Estáis casados, ¿no? Eso te da derechos. Además, has estado viviendo allí, contribuyendo. No pueden simplemente echarte como si fueras una intrusa». Sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza, pero la duda seguía royéndome por dentro. Pero Rosa dijo que Alejandro firmó unos papeles antes de casarnos. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente no tengo nada? Escúchame bien, dijo Lucía, tomándome de las manos. Incluso si eso fuera cierto, que lo dudo mucho, sigue siendo tu hogar. Has vivido allí durante años, has puesto tu corazón en esa casa. No pueden quitártelo todo de la noche a la mañana. Pasamos el resto de la noche haciendo planes. Lucía sugirió que llamara a un abogado, pero la idea de involucrar a extraños en algo tan personal me aterraba. Además, ¿cómo podría pagarlo? Mi sueldo de maestra apenas cubría mis gastos mensuales. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana,
teñiendo el cielo sevillano de tonos rosados y dorados, tomé una decisión. Voy a volver, dije, sorprendiendo incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. Lucía me miró con preocupación. ¿Estás segura? Después de lo de anoche. Tengo que hacerlo, respondí. Es mi casa, Lucía. Nuestra casa. La de Alejandro y mía. No puedo simplemente abandonarla sin luchar. Mi amiga asintió, comprendiendo. Vale, pero no vas a ir sola. Voy contigo. Agradecí su oferta, pero sabía que esto era algo que tenía que enfrentar por mí misma. Gracias, pero creo que es mejor que vaya sola. Necesito hablar con Rosa, intentar hacerla entrar en razón. Después de una ducha rápida y un desayuno que apenas toqué, me despedí de Lucía con la promesa de llamarla en cuanto pudiera. El camino de vuelta a casa fue como caminar en una especie de sueño. Las calles de Sevilla, normalmente tan llenas de vida y color, me parecían ajenas y hostiles. Cuando llegué frente a la puerta de nuestro edificio, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Tomé una respiración profunda, intentando calmarme. Puedes hacerlo, me dije a mí misma. Es tu casa. Tienes derecho a estar aquí. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. Por un momento terrible, temí que Rosa hubiera cambiado las cerraduras durante la noche. Pero la puerta se abrió sin problemas, y el familiar aroma a jazmín del recibidor me recibió como siempre. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio de la mañana. Cuando llegué a nuestro piso, me detuve un momento frente a la puerta. Podía oír movimiento dentro, el tintineo de tazas y el murmullo bajo de voces. Rosa y Sofía ya estaban despiertas. Respiré hondo una vez más y toqué el timbre. Los sonidos dentro cesaron de inmediato, seguidos por el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió, revelando a Rosa. Su rostro, normalmente compuesto, mostró un instante de sorpresa antes de endurecerse en una máscara de desprecio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cortante como el filo de una navaja. Vengo a hablar, respondí, intentando que mi voz no temblara. Esta es mi casa, Rosa. No puedes simplemente echarme así. Rosa soltó una risa seca, sin humor. ¿Tu casa? Creo que dejamos bastante claro anoche que ya no eres bienvenida aquí. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció detrás de su madre. ¿No te ha quedado claro, Carmen? Vete antes de que llamemos a la policía. Sentí que la rabia crecía dentro de mí, dándome fuerzas que no sabía que tenía. No me voy a ninguna parte, dije, dando un paso adelante. Esta es mi casa tanto como de Alejandro. Hemos trabajado duro para pagarla, para convertirla en nuestro hogar. Rosa dio un paso atrás, permitiéndome entrar casi sin darse cuenta. Aproveché la oportunidad y me adentré en el salón. Todo estaba como lo había dejado la noche anterior, incluso la taza de té derramada sobre la mesita de café. Escúchame bien, Rosa, dije, girándome para enfrentarla. No sé qué te ha llevado a pensar que soy una aprovechada o que estoy con Alejandro por su dinero, pero te equivocas. Le amo, y él me ama a mí. Hemos construido una vida juntos, y no voy a dejar que la destruyas por tus prejuicios o tus miedos. Rosa me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de emociones que no pude descifrar. Por un momento, creí ver un atisbo de duda en su expresión. Pero entonces Sofía habló, rompiendo el momento. Bonitas palabras, Carmen, dijo con sarcasmo. Pero los hechos hablan por sí solos. Siempre pidiendo más, siempre queriendo reformar la casa o comprar cosas nuevas. ¿Crees que no nos damos cuenta de cómo manipulas a Alejandro? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Manipular? ¿De qué estás hablando? Todo lo que hemos hecho, lo hemos decidido juntos. Alejandro y yo somos un equipo. Rosa se acercó a la mesita del salón y tomó un sobre que no había notado antes. Si realmente no tienes intenciones avaras, dijo, arrojándome el sobre, no deberías tener problema en firmar esto. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué los documentos que contenía. A medida que leía,
sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era un acuerdo de renuncia, en el que se me pedía que transfiriera todos mis derechos sobre la propiedad a nombre de Alejandro. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es una oportunidad, respondió Rosa, su voz suavizándose un poco. Firma eso, y podremos olvidar todo este desagradable asunto. Podrás seguir viviendo aquí, con Alejandro, pero las cosas quedarán claras. Esta casa pertenece a la familia Ruiz, como siempre debió ser. Miré los papeles en mis manos, sintiendo el peso de la decisión que se me pedía tomar. Firmar significaría perderlo todo, mi hogar, mi dignidad, la confianza que Alejandro y yo habíamos construido. Pero negarme, ¿qué consecuencias tendría? No puedo hacer esto, dije finalmente, dejando caer los papeles sobre la mesa. No voy a renunciar a todo lo que hemos construido juntos. Esta casa es tanto mía como de Alejandro. Rosa apretó los labios, su expresión endureciéndose nuevamente. Estás cometiendo un grave error, Carmen. Piénsalo bien. ¿De verdad crees que Alejandro elegirá a una maestra de pueblo sobre su familia? ¿Sobre el negocio familiar? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Era cierto que el negocio familiar era importante para Alejandro, que su relación con sus padres siempre había sido estrecha. Pero también sabía que me amaba, que habíamos construido algo especial juntos. Alejandro me ama, dije, mi voz apenas un susurro. Confiará en mí cuando le cuente lo que ha pasado. Sofía soltó una risita burlona. ¿Estás segura de eso? ¿Crees que no hemos hablado con él? Alejandro sabe que solo estás con él por su dinero, por esta casa. Cuando regrese, verá la verdad. Sentí que me faltaba el aire. ¿Habían hablado con Alejandro? ¿Le habían llenado la cabeza de mentiras sobre mí? La idea de que mi marido pudiera dudar de mí, de nuestro amor, me aterraba más que cualquier otra cosa. Esto no puede estar pasando, murmuré, más para mí misma que para ellas. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Rosa se acercó, su voz ahora casi maternal, lo que de alguna manera lo hacía aún más aterrador. Vamos, Carmen. Sé razonable. Firma los papeles y todo volverá a la normalidad. Podrás seguir viviendo aquí, con Alejandro. Solo queremos proteger a la familia, ¿es eso tan malo? Por un momento, casi caí en la tentación. ¿Y si firmaba? ¿Y si esa era la única forma de salvar mi matrimonio, de mantener la paz? Pero entonces recordé todas las noches que Alejandro y yo habíamos pasado planeando nuestro futuro, hablando de los hijos que tendríamos, de cómo envejeceríamos juntos en esta casa. No podía traicionar eso. No, dije, levantándome del sofá. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No voy a firmar nada. Esta es mi casa, nuestro hogar. Si queréis que me vaya, tendréis que echarme por la fuerza. Rosa dio unos pasos hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. Por un momento, temí que fuera a golpearme. Pero en lugar de eso, se giró hacia Sofía. Llama a Antonio, dijo. Dile que venga ahora mismo. El nombre me heló la sangre. Antonio era el abogado de la familia Ruiz, un hombre al que había visto un par de veces en reuniones familiares. Siempre me había parecido frío y calculador. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Lo que debimos hacer desde el principio, respondió Rosa. Si no quieres ser razonable, tendremos que tomar medidas más drásticas. Antonio se encargará de todo. Mientras Sofía hacía la llamada, me quedé allí, de pie en medio del salón, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía ser que el lugar que una vez había sido mi refugio, mi hogar, se hubiera convertido en un campo de batalla? Miré alrededor, a las fotos familiares en las paredes, a los recuerdos que Alejandro y yo habíamos acumulado durante nuestros años juntos. Cada objeto, cada rincón, guardaba una historia, un momento de felicidad que ahora parecía tan lejano. Mientras esperábamos la llegada de Antonio, el silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse.
Rosa y Sofía se movían por la casa como si yo no estuviera allí, hablando en susurros y lanzándome miradas de reojo. Yo permanecí de pie, inmóvil, sintiendo que si me movía, si cedía aunque fuera 1 centímetro, todo estaría perdido. La presión era insostenible, pero sabía que no podía rendirme. No ahora, no así. Cuando el timbre sonó, anunciando la llegada de Antonio, sentí que mi corazón se detenía por un instante. Lo que fuera a pasar a continuación, sabía que cambiaría mi vida para siempre. Y mientras Rosa iba a abrir la puerta, me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, lucharía. Por mi hogar, por mi matrimonio, por la vida que Alejandro y yo habíamos construido juntos. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba decidida a no rendirme sin pelear. El sonido del timbre resonó en el apartamento, rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre nosotras. Rosa se dirigió a la puerta con pasos firmes, mientras Sofía me lanzaba una mirada de triunfo que me heló la sangre. Yo permanecí de pie en medio del salón, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. La puerta se abrió y la voz grave de Antonio llenó el recibidor. «Buenos días, Rosa. ¿Qué es eso tan urgente que no podía esperar?» Escuché a Rosa hablar en voz baja, probablemente poniéndole al día de la situación. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a salir de esta situación. Mis ojos se posaron en una foto de Alejandro y yo en nuestra boda, sonrientes y llenos de esperanza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Los pasos se acercaron al salón y Antonio apareció en el umbral. Era un hombre alto y delgado, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje impecable que gritaba, «Caro», por todos lados. Sus ojos, fríos y calculadores, me estudiaron de arriba abajo antes de dirigirse a Rosa. «¿Así que esta es la situación?», preguntó, su voz teñida de un leve desprecio. «¿La esposa que no quiere cooperar?». Rosa asintió, cruzándose de brazos. «Te lo dije por teléfono, Antonio. Se niega a firmar los papeles. Dice que tiene derechos sobre la casa». Antonio soltó una risita que me hizo sentir como si fuera una niña tonta. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo dar un paso atrás instintivamente. «Señora», dijo, su tono falsamente cortés, «creo que no entiende la situación en la que se encuentra. Esta propiedad pertenece a la familia Ruiz. Usted no tiene ningún derecho legal sobre ella». Sentí que la rabia crecía dentro de mí, dándome fuerzas que no sabía que tenía. «Eso no es cierto», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «He vivido aquí durante años. Alejandro y yo hemos contribuido juntos a pagar esta casa. Tengo derechos». Antonio sacudió la cabeza, como si estuviera tratando con una niña particularmente terca. «Me temo que está equivocada. Verá, antes de su matrimonio, se firmaron ciertos acuerdos. Todo está perfectamente legal». «¿Qué acuerdos?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Yo nunca firmé nada». «Ah, pero su marido sí», respondió Antonio con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Como heredero de la familia Ruiz, Alejandro firmó un acuerdo prenupcial que protege los bienes familiares. Esta casa, querida, nunca fue suya». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Alejandro había firmado un acuerdo prenupcial? ¿Sin decírmelo? No podía ser cierto. Nos lo contábamos todo, confiábamos el uno en el otro. Él no me habría ocultado algo así, ¿o sí? «Están mintiendo», dije, pero mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. «Alejandro no haría eso». Rosa dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa compasión. «Oh, Carmen», dijo, su voz dulce como el veneno. «¿De verdad creíste que mi hijo pondría en riesgo el patrimonio familiar por una aventura?» La palabra aventura me golpeó como una bofetada. 5 años de matrimonio, de amor, de construir una vida juntos, reducidos a una simple aventura. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. «No les creo», dije, apretando los puños. «Quiero ver esos papeles. Quiero hablar con Alejandro».
Antonio sacó un sobre de su maletín y lo agitó frente a mí. Aquí están los documentos, si tanto insiste en verlos. Pero le aseguro que todo está en orden. En cuanto a hablar con Alejandro, me temo que eso no será posible por el momento. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo que el pánico crecía en mi interior. ¿Dónde está Alejandro? Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, soltó una risita. Oh, vamos, Carmen. ¿De verdad crees que mi hermano querría hablar contigo después de enterarse de tus planes? ¿Mis planes?, repetí, confundida. ¿De qué estás hablando? Rosa se acercó, su rostro una mezcla de triunfo y falsa lástima. Sabemos todo sobre tus intenciones, querida. ¿Cómo planeabas divorciarte de Alejandro una vez que tuvieras suficiente dinero? ¿Cómo has estado manipulándolo todos estos años? Me quedé sin aliento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿De dónde habían sacado esas ideas? ¿Cómo podían pensar que yo haría algo así? Eso es una locura, dije, mi voz temblando de rabia y frustración. Yo amo a Alejandro. Jamás haría algo así. Antonio se aclaró la garganta, llamando nuestra atención. Señora, creo que lo mejor será que coopere. Firme los documentos renunciando a cualquier reclamación sobre esta propiedad, y podremos resolver esto de manera civilizada. Miré los papeles que Antonio sostenía, sintiendo que el mundo se cerraba a mi alrededor. Firmar significaría perderlo todo, mi hogar, mi dignidad, la vida que había construido con Alejandro. Pero negarme, ¿qué consecuencias tendría? No, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a firmar nada. Esta es mi casa tanto como de Alejandro, y no voy a renunciar a ella. El rostro de Rosa se contorsionó de ira. Sin previo aviso, levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí al suelo. El golpe resonó en la habitación, seguido de un silencio sepulcral. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor del golpe y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Miré a Rosa, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Su rostro, normalmente compuesto, estaba distorsionado por una furia que nunca antes había visto. Fuera de mi casa, gritó Rosa, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Fuera ahora mismo o llamaré a la policía. Me levanté lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo protestaba. Sofía permanecía en un rincón, con una expresión de shock en su rostro. Incluso Antonio parecía incómodo, evitando mirarme directamente. Esto no ha terminado, dije, mi voz ronca pero decidida. No pueden echarme así. Tengo derechos. Rosa dio un paso hacia mí, y por un momento temí que fuera a golpearme de nuevo. Pero en lugar de eso, se giró hacia Antonio. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Quiero a esta mujer fuera de mi casa y de nuestras vidas. Antonio asintió, sacando su teléfono. Llamaré a un colega en la policía, dijo. Podremos presentar una denuncia por allanamiento si es necesario. La palabra allanamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían acusarme de allanar mi propio hogar? Pero al mirar los rostros determinados de Rosa y Antonio, me di cuenta de que estaban dispuestos a llegar hasta el final. Con el corazón pesado y las piernas temblorosas, me dirigí a la puerta. Cada paso se sentía como si estuviera abandonando una parte de mí misma. Al llegar al umbral, me giré una última vez. Esto no ha terminado, repetí, mi voz apenas un susurro. Alejandro sabrá la verdad. Todos sabrán la verdad. Rosa se limitó a señalar la puerta, su rostro una máscara de desprecio. Sofía, por su parte, parecía querer decir algo, pero se mantuvo en silencio, evitando mi mirada. Salí al pasillo, sintiendo como la puerta se cerraba detrás de mí con un golpe final. Me apoyé contra la pared, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran libres. El dolor en mi mejilla era nada comparado con el dolor en mi corazón. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde iba a ir? Y lo más importante, ¿cómo iba a contactar con Alejandro? Necesitaba hablar con él, explicarle lo que había sucedido. Seguramente él me creería, ¿verdad?
Con pasos temblorosos, bajé las escaleras y salí a la calle. El sol de Sevilla brillaba con fuerza, ajeno al drama que acababa de desarrollarse en el interior del edificio. La gente pasaba a mi lado, ocupada en sus propias vidas, sin saber que mi mundo acababa de desmoronarse. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que en cuestión de horas hubiera perdido mi hogar, mi matrimonio, todo lo que creía seguro? Finalmente, mis pasos me llevaron al parque de María Luisa. Me senté en un banco, rodeada por la belleza de los jardines que tantas veces había disfrutado con Alejandro. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué su número una vez más. Directo al buzón de voz. Alejandro, dije, mi voz quebrándose. Por favor, llámame. Ha pasado algo terrible. Tu madre, ella. Por favor, necesito hablar contigo. Te amo. Por favor, créeme. Colgué el teléfono, sintiéndome más sola que nunca. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En cualquier otro momento, habría sido un espectáculo hermoso. Ahora, solo servía para recordarme que un día más estaba terminando, y yo seguía sin saber qué hacer. Mientras las sombras se alargaban en el parque, tomé una decisión. No podía quedarme así, esperando que Alejandro me llamara o que Rosa y Sofía cambiaran de opinión. Necesitaba ayuda, necesitaba un plan. Con renovada determinación, me levanté del banco. Había una persona que tal vez podría ayudarme, alguien que conocía las leyes y que, esperaba, estaría de mi lado. Era hora de hacer una llamada que podría cambiarlo todo. Caminando hacia la salida del parque, marqué el número. Después de varios tonos, una voz familiar contestó. Alex. Soy Carmen. Necesito tu ayuda. ¿Ha pasado algo terrible? Mientras comenzaba a explicar la situación, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi interior. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidida a luchar. Por mi hogar, por mi matrimonio, por la verdad. Y esta vez, no estaría sola. La noche cayó sobre Sevilla, envolviendo la ciudad en un manto de luces tenues y sombras alargadas. Me encontraba sentada en la terraza de un pequeño bar en la Plaza del Salvador, con una taza de café frío entre las manos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Había pasado la última hora al teléfono con Alex, mi amigo de la universidad y ahora abogado, explicándole entre lágrimas y suspiros entrecortados todo lo que había sucedido. Carmen, dijo Alex, su voz tranquila pero firme a través del teléfono, lo que te han hecho es ilegal. No pueden echarte de tu casa así, sin más. Tienes derechos, y vamos a luchar por ellos. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que tenía un aliado, alguien que me creía y estaba dispuesto a ayudarme. ¿Pero qué podemos hacer, Alex?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Rosa tiene todos esos papeles, dice que Alejandro firmó un acuerdo prenupcial. ¿Y ni siquiera puedo hablar con él? Escucha, dijo Alex, y pude imaginarle inclinándose sobre su escritorio, como solía hacer cuando estábamos estudiando y se enfrentaba a un problema particularmente difícil. Primero, necesitamos ver esos papeles. Si existe un acuerdo prenupcial, tenemos derecho a revisarlo. Segundo, el hecho de que hayas estado viviendo en esa casa durante años, contribuyendo a su mantenimiento, te da derechos. No pueden simplemente echarte a la calle. Asentí, aunque sabía que él no podía verme. ¿Y qué hay de la violencia? Rosa me golpeó, Alex. Nunca pensé que llegaría a eso. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Alex volvió a hablar, su voz estaba cargada de una fría determinación que me hizo estremecer. Eso cambia las cosas, Carmen. La violencia física es un delito grave. Podemos presentar una denuncia, solicitar una orden de alejamiento si es necesario. No sé si quiero llegar tan lejos, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Quiero hablar con Alejandro, explicarle lo que ha pasado. Entiendo, dijo Alex suavemente.
Pero necesitamos protegerte, Carmen. Y necesitamos hacerles entender que no pueden tratarte así. Mira, tengo una idea. Déjame hacer unas llamadas y nos vemos mañana por la mañana. ¿Tienes dónde pasar la noche? Pensé en Lucía, mi amiga que me había acogido la noche anterior. Sí, no te preocupes por eso. Bien, dijo Alex. Descansa lo que puedas. Mañana será un día importante. Después de colgar, me quedé mirando la plaza, viendo cómo los últimos turistas se paseaban entre las mesas de los bares, ajenos a mi drama personal. ¿Cómo había cambiado mi vida tan drásticamente en apenas un par de días? La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Apenas había podido dormir, dando vueltas en el sofá de Lucía, mi mente un torbellino de preocupaciones y planes a medio formar. Me levanté antes del amanecer, incapaz de seguir fingiendo que dormía. Lucía me encontró en la cocina, preparando café como si mi vida dependiera de ello. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Asentí, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. Tengo que hacerlo, Lucía. Es mi casa, mi vida. No puedo dejar que me lo quiten todo así. A las 8 en punto, el timbre sonó. Alex estaba en la puerta, impecablemente vestido con un traje oscuro que le daba un aire de autoridad que nunca antes había asociado con mi amigo de la universidad. Detrás de él, para mi sorpresa, había otros 2 hombres, igualmente vestidos de negro y con expresiones serias. Carmen, dijo Alex, su voz profesional pero con un toque de calidez, te presento a mis colegas, los abogados Juan Martínez y Pedro Sánchez. Están especializados en derecho de familia y casos de violencia doméstica. Saludé a los hombres con un gesto de cabeza, sintiéndome repentinamente pequeña y vulnerable. ¿Era necesario todo esto? ¿No estaríamos exagerando? Como si leyera mis pensamientos, Alex puso una mano en mi hombro. Sé que parece mucho, dijo en voz baja, pero créeme, es necesario. Necesitamos que Rosa y Sofía entiendan que esto va en serio. Asentí, tratando de infundirme valor. ¿Cuál es el plan? Vamos a ir a la casa, explicó Alex mientras salíamos del edificio. Vamos a solicitar ver los documentos que mencionaron, el supuesto acuerdo prenupcial y cualquier otro papel que tengan. También vamos a informarles de las posibles consecuencias legales de sus acciones. Mientras caminábamos por las calles de Sevilla, sentí que cada paso me acercaba a un momento decisivo. El sol ya estaba alto en el cielo, prometiendo otro día caluroso, pero yo sentía un frío interior que ni el calor andaluz podía disipar. Finalmente, llegamos al edificio donde hasta hace poco había sido mi hogar. Mi corazón se aceleró al ver la familiar fachada, los balcones llenos de geranios que yo misma había plantado. ¿Cómo podía ser que ahora me sintiera como una intrusa aquí? Alex tocó el timbre con decisión. Pasaron unos momentos que se me hicieron eternos antes de que la voz de Rosa sonara por el interfono. ¿Quién es? Buenos días, señora, respondió Alex con voz firme. Soy el abogado Alejandro Ruiz, representante legal de Carmen García. Estamos aquí para discutir ciertos asuntos legales. ¿Podríamos pasar? Hubo un largo silencio, y por un momento temí que Rosa simplemente nos ignoraría. Pero entonces, la puerta zumbó, abriéndose. Subimos las escaleras en silencio, el sonido de nuestros pasos resonando en el hueco de la escalera. Cuando llegamos al piso, la puerta estaba entreabierta. Rosa nos esperaba en el umbral, su rostro una máscara de fría compostura, aunque pude notar un ligero temblor en sus manos. Buenos días, dijo, su voz tensa. No esperaba visitas tan temprano. Alex dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio. Señora Ruiz, lamento la hora, pero el asunto que nos trae es urgente. ¿Podemos pasar? Rosa dudó por un momento, sus ojos moviéndose de Alex a los otros 2 abogados, y finalmente a mí. Vi un destello de algo en su mirada, ¿miedo? ¿Arrepentimiento? Antes de que se compusiera y asintiera, haciéndose a un lado. Entramos en el salón, y mi corazón se encogió al ver el espacio que hasta hace poco había sido mi hogar. Todo estaba igual, y sin embargo, se sentía completamente diferente.
Sofía estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido y tenso. Señoras, comenzó Alex, su voz profesional y firme, estamos aquí para discutir los eventos de los últimos días y sus implicaciones legales. En primer lugar, quisiéramos ver los documentos que mencionaron a mi cliente, específicamente el supuesto acuerdo prenupcial. Rosa y Sofía intercambiaron una mirada rápida antes de que Rosa hablara. No sé de qué está hablando. No tenemos ningún documento aquí. Alex asintió, como si esperara esa respuesta. Entiendo. En ese caso, debo informarles que las acciones que han tomado contra la señora García son ilegales. Echar a alguien de su residencia sin una orden judicial es un delito. Además, el uso de violencia física. En este punto, Rosa interrumpió, su voz aguda. Eso es una mentira. Yo nunca. Señora Ruiz, intervino uno de los otros abogados, su voz tranquila pero autoritaria, le sugiero que no haga declaraciones sin la presencia de su abogado. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un posible proceso legal. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Rosa. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. Sofía se acercó a su madre, poniendo una mano en su brazo como para darle apoyo. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Alex me miró, como pidiéndome permiso para continuar. Asentí levemente. Lo que queremos, dijo Alex, es muy simple. Queremos que la señora García regrese a su hogar, sin amenazas ni intimidaciones. Queremos que se respeten sus derechos como residente y copropietaria de esta vivienda. Y queremos que cesen inmediatamente todas las acciones hostiles contra ella. Rosa pareció hundirse en sí misma, toda su arrogancia anterior desaparecida. Pero, la casa, es de la familia. Señora Ruiz, dijo Alex con firmeza, independientemente de quién figure como propietario en los papeles, la ley reconoce los derechos de los cónyuges en situaciones como esta. Además, sin ver los documentos que mencionó, no podemos asumir nada sobre la propiedad de la vivienda. Hubo un momento de silencio tenso. Podía sentir la mirada de todos sobre mí, esperando mi reacción. Me sorprendí a mí misma cuando hablé, mi voz más firme de lo que esperaba. Rosa, Sofía, dije, mirándolas a los ojos, yo no quiero problemas. Solo quiero volver a mi casa, esperar a que Alejandro regrese y aclarar todo esto. No entiendo por qué han actuado así, pero estoy dispuesta a olvidarlo si podemos resolver esto de manera civilizada. Vi algo cambiar en los ojos de Sofía, una mezcla de vergüenza y algo que podría ser arrepentimiento. Fue ella quien habló primero. Mamá, dijo suavemente, creo que nos hemos equivocado. Tal vez deberíamos. Rosa la interrumpió con un gesto brusco. No, no podemos. Alejandro. Señora Ruiz, intervino Alex, le sugiero que considere cuidadosamente su próximo movimiento. Las consecuencias legales de continuar con esta línea de acción podrían ser muy serias. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Podía ver la lucha interna en el rostro de Rosa, el orgullo luchando contra el miedo a las consecuencias. Finalmente, con un suspiro derrotado, asintió. Está bien, dijo, su voz apenas audible. Carmen puede volver. Pero esto no ha terminado. Cuando Alejandro regrese. Cuando Alejandro regrese, dije, sintiendo una oleada de alivio y determinación, hablaremos todos juntos y aclararemos esta situación. Estoy segura de que él entenderá. Alex asintió, satisfecho. Bien. Entonces, si no hay más que discutir, la señora García volverá a instalarse en su hogar. Y confío en que no habrá más incidentes. Mientras los abogados discutían algunos detalles más con Rosa y Sofía, me permití mirar alrededor del salón, mi hogar. A pesar de la victoria, sabía que esto era solo el comienzo. Quedaban muchas preguntas por responder, muchas heridas por sanar. Pero por ahora, por este momento, había recuperado mi lugar. Y estaba determinada a no volver a perderlo. El sol de mediodía se colaba por las ventanas del salón, iluminando el espacio que hasta hace poco había sido un campo de batalla. Los abogados se habían marchado, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de tensión.
Me encontraba de pie junto a la ventana, observando la calle bulliciosa abajo, tan ajena al drama que acababa de desarrollarse en este piso. Rosa estaba sentada en el sofá, su postura rígida y su mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. Sofía, por su parte, se movía inquieta por la habitación, reorganizando objetos que no necesitaban ser reorganizados, en un intento evidente de mantenerse ocupada. El timbre del teléfono rompió el silencio, haciéndonos sobresaltar a las 3. Rosa se abalanzó sobre el aparato, su voz tensa cuando contestó. ¿Alejandro? Hijo, gracias a Dios que llamas. ¿Ha pasado algo terrible? Me quedé helada. Alejandro. Por fin había llamado. Sentí una mezcla de alivio y pánico. ¿Qué le estaría diciendo Rosa? ¿Creería su versión de los hechos? No, escúchame, continuó Rosa, su voz cada vez más agitada. Carmen ha traído abogados. Nos están amenazando. Tienes que volver inmediatamente. No pude contenerme más. Me acerqué a Rosa, extendiendo la mano. Por favor, déjame hablar con él. Rosa me miró como si fuera una serpiente venenosa, apretando el teléfono contra su pecho. Ni lo sueñes, siseó. Sofía, sorprendentemente, intervino. Mamá, creo que deberíamos dejar que Carmen hable con Alejandro. Esto se ha ido de las manos. Rosa la miró con incredulidad, pero algo en la expresión de Sofía pareció hacerla dudar. Con reluctancia, me pasó el teléfono. ¿Alejandro? Dije, mi voz temblando ligeramente. Carmen, ¿qué está pasando? La voz de mi marido sonaba confusa y preocupada. Mi madre dice que has traído abogados, que los estás amenazando. No entiendo nada. Tomé una respiración profunda, intentando ordenar mis pensamientos. Alejandro, las cosas se han complicado mucho aquí. Tu madre y Sofía me echaron de la casa. Dijeron que no tenía derecho sobre ella, que habías firmado unos papeles. ¿Qué? ¿Te echaron? ¿De qué papeles hablas? La confusión en su voz era evidente. Un acuerdo prenupcial. Dijeron que habías firmado algo para proteger los bienes familiares antes de casarnos. Alejandro, ¿es eso cierto? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Carmen, te juro que no sé nada de ningún acuerdo prenupcial. Nunca firmaría algo así sin hablarlo contigo primero. No entiendo qué está pasando, pero voy a tomar el primer vuelo de vuelta a Sevilla. Necesitamos hablar, todos, cara a cara. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Alejandro me creía. No había firmado ningún acuerdo a mis espaldas. Gracias, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Te esperaré aquí. Después de colgar, me giré hacia Rosa y Sofía. La expresión en sus rostros era una mezcla de shock y, en el caso de Rosa, furia apenas contenida. ¿Qué le has dicho?, exigió Rosa, levantándose del sofá. ¿Cómo te atreves a poner a mi hijo en contra nuestra? Solo le he dicho la verdad, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Algo que vosotras deberíais haber hecho desde el principio. Sofía se acercó a su madre, poniendo una mano en su brazo. Mamá, creo que deberíamos calmarnos. Quizás nos hemos precipitado con todo esto. Rosa se giró hacia su hija, incredulidad pintada en su rostro. ¿Te estás poniendo de su lado? Después de todo lo que hemos hecho para proteger a Alejandro, para proteger a esta familia. ¿Proteger?, repetí, sintiendo como la indignación crecía dentro de mí. ¿Llamas a esto proteger? Me habéis echado de mi propia casa, me habéis acusado de ser una aprovechada, incluso has llegado a golpearme, Rosa. ¿Cómo puede ser eso proteger a nadie? El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo la realidad de sus acciones comenzaba a sentarse en los rostros de ambas mujeres. Sofía parecía horrorizada, como si estuviera viendo sus acciones bajo una nueva luz. Rosa, por su parte, parecía estar librando una batalla interna. Yo solo quería lo mejor para mi hijo, murmuró Rosa finalmente,
su voz apenas audible. Siempre he temido que alguien intentara aprovecharse de él, de su bondad, de su posición. ¿Y pensaste que yo era esa persona?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor. Después de 5 años de matrimonio, después de todo lo que hemos compartido, ¿cómo pudiste pensar eso de mí? Ross alzó la mirada, y por primera vez, vi vulnerabilidad en sus ojos. No lo sé, admitió. Supongo que el miedo, los prejuicios. Me cegaron. No quise ver lo que estaba justo frente a mí. Sofía dio un paso adelante, su rostro una máscara de arrepentimiento. Carmen, lo siento. Me dejé llevar por las ideas de mamá, por mis propios celos quizás. Nunca debimos actuar así. Me sorprendí a mí misma al sentir una oleada de compasión hacia estas mujeres. A pesar de todo lo que me habían hecho pasar, podía ver el miedo y la inseguridad detrás de sus acciones. No las justificaba, pero al menos podía empezar a entenderlas. Cuando Alejandro vuelva, dije, tendremos que hablar todos. Aclarar las cosas, poner todas las cartas sobre la mesa. No podemos seguir así. Rosa asintió lentamente. Tienes razón. Hemos cometido un error terrible. No sé si alguna vez podrás perdonarnos. No lo sé, respondí honestamente. Necesitaré tiempo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, por Alejandro, por esta familia. Las horas siguientes fueron extrañas, una mezcla de tensión y un cauteloso intento de normalidad. Preparé café para las 3, un gesto cotidiano que se sentía surreal en estas circunstancias. Hablamos poco, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo sevillano de tonos naranjas y rosas, el sonido de llaves en la puerta nos sobresaltó a todas. Alejandro entró, su rostro cansado por el viaje pero sus ojos buscando inmediatamente los míos. Carmen, dijo, cruzando la habitación en 2 zancadas y envolviéndome en sus brazos. El familiar aroma de su colonia, la fuerza de su abrazo, me hicieron sentir segura por primera vez en días. Cuando nos separamos, Alejandro miró a su madre y a su hermana. Ahora, dijo, su voz firme, alguien va a explicarme exactamente qué ha pasado aquí. Las siguientes horas fueron intensas. Hablamos, gritamos, lloramos. Salieron a la luz viejos miedos y resentimientos. Rosa admitió su miedo a perder a su hijo, su desconfianza hacia cualquier mujer que se acercara a él. Sofía habló de sus propias inseguridades, de cómo siempre se había sentido a la sombra de su hermano mayor y cómo, de alguna manera retorcida, había proyectado eso en mí. Alejandro escuchó todo con una mezcla de horror y tristeza. ¿Cómo pudisteis pensar que yo permitiría esto?, preguntó, su voz quebrada. Carmen es mi esposa, la mujer que amo. ¿Cómo pudisteis tratarla así? Fue una noche larga, llena de confesiones dolorosas y promesas tentativas de cambio. Cuando finalmente todos nos fuimos a dormir, exhaustos emocional y físicamente, sentí que algo había cambiado. No todo estaba resuelto, ni mucho menos. Había heridas que tardarían en sanar, confianza que tendría que ser reconstruida poco a poco. Pero mientras me acurrucaba junto a Alejandro en nuestra cama, escuchando su respiración acompasada, sentí un rayo de esperanza. Habíamos sobrevivido a esta tormenta. Y quizás, solo quizás, podríamos salir de ella más fuertes. A la mañana siguiente, el sol de Sevilla se coló por entre las cortinas, despertándome suavemente. Por un momento, todo pareció un mal sueño. Pero entonces los eventos de los últimos días volvieron a mí, y sentí el peso de todo lo sucedido. Alejandro ya estaba despierto, mirándome con una mezcla de amor y preocupación. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente, acariciando mi mejilla. Sobreviviendo, respondí con una pequeña sonrisa. Ha sido intenso. Él asintió, su rostro serio. Carmen, quiero que sepas que estoy de tu lado en esto. Lo que mi madre y Sofía hicieron es inexcusable. Vamos a poner algunos límites claros a partir de ahora. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron reflexionar. Alejandro, dije lentamente, sé que son tu familia. No quiero que tengas que elegir o que la relación se rompa por completo.
Pero necesito saber que esto no volverá a pasar. Alejandro tomó mi mano, apretándola suavemente. Te lo prometo. Vamos a trabajar en esto, todos juntos si es necesario. Terapia familiar, lo que sea. Pero las cosas van a cambiar. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. El camino por delante no sería fácil, pero al menos no lo recorrería sola. Cuando bajamos a desayunar, encontramos a Rosa y Sofía ya en la cocina. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas y disculpas pendientes. Pero por primera vez en días, también había un atisbo de esperanza. Rosa fue la primera en hablar. Carmen, Alejandro, dijo, su voz temblorosa pero decidida, sé que un simple «lo siento» no es suficiente. Pero quiero que sepáis que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. He estado pensando, y quizás sería bueno que buscáramos ayuda profesional. Como familia. Sofía asintió, añadiendo tímidamente, yo también quiero intentarlo. Sé que hemos cometido errores terribles, pero si nos dais la oportunidad. Miré a Alejandro, viendo en sus ojos la misma mezcla de cautela y esperanza que sentía yo. Creo que es una buena idea, dije finalmente. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Mientras nos sentábamos a la mesa, compartiendo un desayuno que se sentía como el primero de una nueva era, pensé en todo lo que habíamos pasado. El peso de la justicia, de la verdad, había caído sobre todos nosotros. Nos había sacudido, nos había hecho tambalear, pero también nos había dado la oportunidad de reconstruir algo más fuerte, más honesto. El camino por delante sería largo y, sin duda, lleno de desafíos. Pero mientras miraba a mi alrededor, a esta familia rota pero dispuesta a sanar, sentí que, por primera vez en días, podía respirar profundamente. La justicia había hecho su trabajo, y ahora nos tocaba a nosotros hacer el nuestro. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron como caminar sobre hielo fino. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de un significado más profundo. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era el deseo genuino de todos por sanar las heridas y reconstruir los puentes quemados. Nuestra primera sesión de terapia familiar fue, por decirlo menos, incómoda. Nos reunimos en el consultorio de la doctora Martínez, una terapeuta recomendada por Alex. La sala, con sus paredes color crema y sus cómodos sillones, parecía demasiado tranquila para el torbellino de emociones que bullía dentro de cada uno de nosotros. Bien, comenzó la doctora Martínez, mirándonos a cada uno con una sonrisa cálida pero profesional. ¿Quién quiere empezar contándome qué los trae aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro me apretó la mano suavemente, dándome ánimos. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Hace unas semanas, dije, mi voz temblando ligeramente, mi suegra y mi cuñada me echaron de mi propia casa. Me acusaron de ser una aprovechada, de estar con Alejandro solo por su dinero. Vi cómo Rosa se encogía en su asiento, la culpa claramente visible en su rostro. Sofía, por su parte, miraba fijamente al suelo, incapaz de mantener el contacto visual con nadie. Ya veo, dijo la doctora Martínez, su voz neutral. Rosa, Sofía, ¿podrían compartir su perspectiva de lo sucedido? Rosa alzó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo, nosotras. Comenzó, su voz quebrándose. Tomó un momento para componerse antes de continuar. Cometimos un error terrible. Dejamos que nuestros miedos, nuestros prejuicios, nos cegaran. Tratamos a Carmen de una manera inexcusable. Sofía sintió, añadiendo en voz baja, nos dejamos llevar por ideas preconcebidas, por celos quizás. No nos detuvimos a pensar en el daño que estábamos causando. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. Lo que más me duele, dijo, su voz cargada de emoción, es que no confiaron en mí. No confiaron en mi capacidad para elegir a la persona con la que quiero compartir mi vida. Carmen es mi esposa, la mujer que amo. ¿Cómo pudieron pensar que yo permitiría que alguien se aprovechara de mí? Las palabras de Alejandro parecieron golpear a Rosa y Sofía como un puñetazo en el estómago. Vi cómo la realidad de sus acciones, el daño que habían causado no solo a mí sino también a Alejandro, se asentaba en sus rostros.
La doctora Martínez nos guió a través de la sesión con habilidad, ayudándonos a expresar nuestros sentimientos y miedos más profundos. Salieron a la luz viejas heridas y resentimientos largamente enterrados. Rosa habló de su miedo a perder a su único hijo varón, de cómo la idea de que otra mujer ocupara el primer lugar en su vida la aterrorizaba. Sofía confesó sus propias inseguridades, como siempre se había sentido a la sombra de Alejandro y cómo, de alguna manera, había proyectado esos sentimientos en mí. A medida que avanzaba la sesión, sentí que algo comenzaba a cambiar en el ambiente. La tensión inicial empezó a disolverse, reemplazada por una sensación de comprensión mutua. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Al salir de la consulta esa tarde, Alejandro me abrazó fuertemente. «Estoy orgulloso de ti», susurró en mi oído. «Sé que esto no es fácil». Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento emocional y un tenue rayo de esperanza. «Es un comienzo», dije suavemente. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la dinámica familiar comenzó a cambiar. Las sesiones de terapia continuaron, a veces dolorosas, a veces reveladoras, pero siempre necesarias. Fuera de la consulta, Alejandro y yo trabajamos duro para reconstruir nuestra relación y establecer nuevos límites con su familia. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Alejandro me sorprendió con una propuesta. «He estado pensando», dijo, deteniéndose junto a una fuente ornamentada, «quizás deberíamos buscar nuestro propio lugar». Lo miré, sorprendida. «¿Te refieres a mudarnos?». Él asintió, tomando mis manos entre las suyas. «Sé que la casa ha sido nuestro hogar durante años, pero después de todo lo que ha pasado, creo que nos vendría bien un nuevo comienzo. Un lugar que sea solo nuestro, sin toda esa carga emocional». Sentí una mezcla de emociones ante su sugerencia. Por un lado, la idea de dejar atrás el lugar donde habían ocurrido tantas cosas dolorosas era tentadora. Por otro, esa casa contenía también muchos recuerdos felices, momentos que habíamos compartido y que formaban parte de nuestra historia. «¿Qué hay de tu madre y Sofía?», pregunté, consciente de que esta decisión las afectaría también. Alejandro sonrió suavemente. «He hablado con ellas. Están de acuerdo en que quizás sea lo mejor para todos. Además», añadió con un guiño, «creo que a mi madre le vendrá bien algo de espacio para ella misma». Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, una tradición que habíamos retomado recientemente, Alejandro compartió nuestra decisión con Rosa y Sofía. Para mi sorpresa, ambas reaccionaron con comprensión e incluso entusiasmo. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Rosa, y por primera vez en mucho tiempo, vi sinceridad en sus ojos cuando me miró. «Ustedes necesitan su propio espacio para crecer como pareja. Y nosotras», añadió, mirando a Sofía, «necesitamos aprender a vivir nuestras propias vidas». Sofía asintió, añadiendo con una sonrisa tímida, «Además, siempre puedo visitarlos en su nuevo hogar, ¿verdad?». Sentí que un nudo se formaba en mi garganta ante sus palabras. «Por supuesto», dije, sorprendiéndome a mí misma con la calidez en mi voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre buscar una nueva casa, empacar nuestras pertenencias y continuar con nuestras sesiones de terapia, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero en medio del caos, sentí que nuestra pequeña familia estaba más unida que nunca. Finalmente, encontramos el lugar perfecto, una casa con un pequeño patio en el barrio de Triana. El día de la mudanza, Rosa y Sofía insistieron en ayudarnos. Mientras desempacábamos cajas y organizábamos muebles, sentí que estábamos desempacando también una nueva etapa en nuestras vidas. Esa noche, después de que Rosa y Sofía se hubieran ido y Alejandro y yo nos quedáramos solos en nuestra nueva casa, me senté en el pequeño patio, mirando las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo sevillano. Alejandro se unió a mí, envolviendo sus brazos alrededor de mis hombros. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En todo lo que hemos pasado», respondí, recostándome contra él. «En cómo, de alguna manera, hemos salido más fuertes de todo esto». Él asintió, besando mi sien. «Ha sido un camino difícil, pero estoy orgulloso de cómo lo hemos manejado. Todos nosotros». Permanecimos en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de la noche y la calidez de nuestra cercanía. «Sabes», dije finalmente, «creo que estoy lista».
¿Lista para qué?, preguntó Alejandro, curiosidad en su voz. Me giré para mirarlo, una sonrisa formándose en mis labios. Para perdonar. Para seguir adelante de verdad. Vi cómo sus ojos se iluminaban con comprensión y emoción. Carmen, dijo suavemente, eres la mujer más fuerte y compasiva que conozco. Te amo tanto. Yo también te amo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Y amo a nuestra familia, con todos sus defectos y complicaciones. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir en nuestra nueva habitación, sentí que un capítulo de nuestras vidas se cerraba y otro, lleno de promesas y nuevas posibilidades, se abría ante nosotros. Los meses siguientes trajeron más cambios y crecimiento. Rosa, fiel a su palabra, comenzó a explorar nuevos intereses y amistades fuera del círculo familiar. La vi florecer, convirtiéndose en una mujer más independiente y segura de sí misma. Nuestras conversaciones, antes tensas y cargadas de subtextos, se volvieron más abiertas y genuinas. Sofía, por su parte, decidió volver a la universidad para completar sus estudios. La vi madurar, encontrando su propia voz y lugar en el mundo. Nuestra relación, que una vez estuvo marcada por los celos y la desconfianza, se transformó lentamente en una amistad verdadera. Alejandro y yo nos sumergimos en nuestra nueva vida juntos. Decoramos nuestra casa, plantamos un pequeño jardín en el patio, e incluso comenzamos a hablar sobre la posibilidad de tener hijos. La idea, que antes me habría llenado de ansiedad ante la perspectiva de criar a un niño en un ambiente familiar tan complicado, ahora me llenaba de emoción y esperanza. Una tarde de domingo, mientras disfrutábamos de un almuerzo familiar en nuestro patio, otra nueva tradición que habíamos comenzado, miré a mi alrededor y sentí una oleada de gratitud. Rosa estaba riendo de algo que Sofía había dicho, Alejandro me miraba con amor, y el sol de Sevilla bañaba todo con su cálida luz. En ese momento, comprendí que el perdón y la reconciliación no eran destinos a los que se llegaba, sino caminos que se recorrían día a día. Habíamos pasado por momentos oscuros, momentos en los que parecía que nuestra familia se desmoronaría. Pero aquí estábamos, más fuertes, más unidos, más conscientes de nuestros errores y más decididos a ser mejores los unos con los otros. Mientras servía otra ronda de sangría, sonreí para mis adentros. La vida no era perfecta, y seguramente tendríamos más desafíos por delante. Pero ahora sabía que, pasara lo que pasara, teníamos las herramientas y el amor necesario para enfrentarlo juntos. La reconciliación y el cambio no habían sido fáciles, pero mirando a mi familia, a nuestro nuevo hogar, a la vida que estábamos construyendo, supe que había valido la pena cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada conversación incómoda. Este era nuestro nuevo comienzo, y estábamos listos para escribir los próximos capítulos de nuestra historia familiar, juntos.